Buenas tardes. La revisión de literatura que realicé es acerca del uso de interfaces no tradicionales en estudio de mercado. Un breve repaso por la agenda. En la introducción se va a definir el problema de esta investigación, se va a hablar acerca del marco teórico, antecedentes, justificación y objetivos. En lo que es la metodología, se va a utilizar el protocolo, se va a nombrar el protocolo utilizado para la revisión. En los resultados, los hallazgos más importantes y las categorías, y por último, las conclusiones. Ok, antes de empezar a explicar la investigación y de qué se trata, tenemos que definir muy bien qué es estudios de mercado. Para todos aquellos que no están familiarizados con el término, estudios de mercado es el proceso que analiza y recolecta la información de lo que los posibles o potenciales clientes desean y necesitan. Entonces, eso es un proceso sumamente importante para las compañías porque normalmente, casi siempre, el objetivo primordial de las compañías es que sus campañas publicitarias sean exitosas. De esta manera, pues van a poder obtener más clientes. Dentro de los métodos tradicionales de los estudios de mercado se encuentran focus group, encuestas y entrevistas, que son los que más nos importan en esta investigación. Hay muchas ventajas y desventajas de los estudios de mercado tradicional, pero los que más me interesan son los siguientes. Anticuados. Ok, si la forma en la que la tecnología y las personas interactuamos ha cambiado en los últimos años, entonces ¿por qué los métodos de investigación de mercado siguen tan tradicionales? Es algo muy interesante que varias personas se han preguntado ya. Información no es del todo confiable y son sumamente costosos. Bueno, estos van básicamente con lo que son los grupos focales o focus group. En general, no sé si alguno de ustedes ha participado en un focus group, pero se les paga un incentivo a los participantes para que participen, valga la redundancia, en lo que es el estudio. Entonces, aparte de pagar el incentivo, muchas veces se ocupan varias rondas, a veces son de 10, 15 personas, a veces más, a veces menos. Entonces, pagar el incentivo a todas esas personas, ¿verdad? Son varias rondas, pueden ser 10 rondas, 12, dependiendo de la investigación. Se deben alimentar, bebidas, el lugar donde se va a realizar el focus group, el moderador, entre otros gastos que se necesitan. También, ¿qué es lo que pasa? Para participar muchas veces las personas y poder obtener el incentivo que dan las agencias publicitarias, entonces mienten. ¿Y qué es lo que pasa? Los datos no van a ser de la calidad esperadas, porque puede que el estatus no sea el indicado, lo que se ocupaba de público meta, puede que los intereses de esas personas no sean los adecuados, entonces puede que los datos sean un poco sesgados. También pasa en lo que son las entrevistas. Entonces, muchas veces los datos provenientes de un tipo de estudio de focus group o de entrevistas o encuestas no es información totalmente confiable. Antes de empezar a definir qué es una interfaz no tradicional, está este concepto que es súper importante, que es interacción humano-computador. Sus siglas en inglés HCI. Es un campo multidisciplinario que abarca las siguientes áreas: psicología, ingeniería, diseño, ciencias de la computación, entre otras. El principal objetivo de HCI es construir sistemas que sean para el usuario, centrados en el usuario, y que además sean eficientes y sean usables. Entonces, que el usuario se sienta cómodo con el sistema y que también haga lo que tenga que hacer, por supuesto. Antes de entrada, ¿qué es una interfaz no tradicional? ¿Qué es una interfaz en sí? Bueno, yo creo que todos sabemos, pero tal vez la definición tal vez no está tan clara. Una interfaz es lo que comunica un usuario con el sistema. En este caso, una interfaz no tradicional es muy amplio. ¿Por qué? Porque puede abarcar desde interfaz de voz, como lo es Alexa, hasta interfaces de gusto. ¿Qué es una interfaz de gusto? Hay una aplicación desarrollada en Tokio que se llama MetaCookie. ¿Cómo funciona MetaCookie? El participante se pone un visor de realidad virtual, se le ponen unos cablecitos, unos tubitos directamente a la nariz. Entonces lo que ellos hacen es jugar y manipular lo que son, por medio del olfato y la vista, lo que es el gusto. Entonces esto quiere decir que usted tiene una galleta, ¿verdad?, de un sabor normal como lo de vainilla. Entonces, por ejemplo, en el visor sale que esa galleta vainilla tiene limón, y a la vez en los tubitos va a emitir un olor a limón. Entonces, cuando el usuario muerde esa galleta, le va a saber a limón, aunque realmente era de vainilla. Entonces, vean qué interesante cómo se puede jugar con los sentidos.
básicamente son interfaces que pueden cubrir todos los sentidos humanos, desde texturas, gestos, olfato, gusto, entre otros. ¿Qué hay actualmente? O sea, antecedentes de interfaces no tradicionales en mercado. Tenemos aptX de Afectiva y iMeet, que ya las vamos a ver con más detalle. aptX es una aplicación basada en nube que lo que hace es capturar y analizar los datos de un usuario frente a cualquier tipo de publicidad, normalmente un video. Entonces lo que hace es capturar todas esas emociones, analizarlas y desplegarlas en un dashboard muy sencillo para que los mercadólogos ya hagan su parte de análisis, ya con los datos bien, digamos, bien elaborados o bien distribuidos. Entonces ha tenido un muy buen efecto en los mercadólogos porque les facilita mucho el trabajo y tienen datos muy correctos de ciertos tipos, digamos, más importantes en lo que es de la publicidad. También está iMeet, que es para focus group, también saca datos y demás, y también no se tienen que reunir en un lugar físico, lo cual obviamente abarata costos. El objetivo principal entonces de nuestra investigación, es evidenciar el uso de interfaces no tradicionales en estudios de mercado. Cuando sepamos que hay o si se utilizan en estudios de mercado, ya podemos ver si se mejora utilizando interfaz no tradicional, si empeora, si no hay ningún efecto y demás. Pero entonces primero tenemos que responder a la pregunta de investigación y eso es el objetivo de la investigación. Metodología: se utilizó el protocolo de Barbara Kitchenham para conducir la revisión. Se utilizó Springer por recomendación experta y los tipos de contenidos, como pueden ver, disciplina, subdisciplina y lenguaje, son relacionados a interacción humano-computador. Aquí pueden ver la consulta a la búsqueda con sinónimos. Se obtuvieron 66 resultados, 25 artículos más relevantes y se clasificaron según las siguientes clasificaciones, que es interfaces no tradicionales, estudios de mercado, e interfaces no tradicionales en estudios de mercado. Resultados. Ok, los hallazgos más importantes en interfaces no tradicionales, que fueron todos aquellos artículos que mencionaban únicamente información de interfaces no tradicionales. En este caso, 60% fue de evaluación de diseños de interfaces no tradicionales utilizando técnicas de HCI y el 40% de implementación de sistemas innovadores, más que todo con realidad virtual y realidad aumentada. En los estudios de mercado, el 58% fue de análisis de los consumidores según cambios de tendencias y 42% de las nuevas técnicas de estudios de mercado. Por último, los hallazgos más interesantes son los de interfaces no tradicionales en estudios de mercado. La realidad virtual, como mencioné anteriormente, está dando un impacto muy positivo. En este caso, provee una forma nueva, creativa e innovadora de acercarse a los consumidores, por lo cual ha tenido un efecto muy positivo. También la lectura ha demostrado que tiene un impacto y que el usuario da un feedback muy acertado con este tipo de tecnología. Ya hay varias empresas como Volvo, Jaguar y empresas de otro tipo como lo es IKEA, que es como decir la artística de productos para el hogar, que están utilizando. Social Media Marketing es otro concepto muy importante que dice que el uso de las tecnologías de información es bien aceptado por los consumidores. Por último, la síntesis de toda la investigación se encuentra en este gráfico. 40% de los hallazgos fue en realidad virtual, social marketing con un 20% y los demás porcentajes. Ok, de manera de conclusión, sí se pudo responder la pregunta de investigación, que era si las interfaces no tradicionales se utilizaban en estudios de mercado. A pesar de que hubieran pocos estudios, sí se logró encontrar. Entonces, pudimos, como ya mencioné anteriormente, responder la pregunta, pero más que todo es en fases experimentales, por lo cual surge una pregunta de investigación para trabajo futuro de la revisión, que ¿es posible mejorar la forma en la que se es analizada y recolectada la información de los grupos focales utilizando interfaces no tradicionales? Entonces, con eso ya podemos continuar con otra investigación. Muchas gracias.